porque tengo abierta la presentación, porque no la puedo compartir. A veces tarda un momentito. A ver. Pero no puedo. Qué Estás problema. como panelista, ¿no? ¿Verdad? Sí. Claro, todos los... O sea, debería poder compartir. Si yo comparto pantalla, pero no la tengo. No tengo la posibilidad de compartirla. Y tengo el archivo abierto. A ver, veamos. En la pantallita de Zoom te aparece abajo en la parte negra una flechita verde, compartir pantalla. Sí, estoy compartiendo. Siempre comparto un PowerPoint, pero como lo deforma cuando yo ahora lo hago, entonces decidí compartir un PDF, que lo tengo abierto. O sea, está listo para compartirlo, pero no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Volver al... No sé qué hacer. Por ahí cerrarlo y volver a intentar hacer la acción de compartir pantalla, porque a veces queda un poquito. Y está como, ahí chequeé y está como panelista, o sea que debería poder. Claro, no, solo puedo cuando lo tengo abierto. Sí. Si lo cierro, claro, si lo cerré ahora por lo que me acaba de decir y no pasa nada. A ver, voy a ver qué puedo hacer. Tengo que cerrar todo lo que está abierto. Esperen un poquitito, no estoy compartiendo nada, supongo. Lo abro de nuevo. Y ahora... ¿no? Ahí está. Ahora sí. No te iba a ganar esto, Ana. No. Me demoro, pero funciona. Espectacular. Ahí se ve perfecto. Bueno, pero es tocar. Bien. Bueno, vamos a probar con esta forma de compartir en PDF que todavía no lo he hecho. Bueno, esta sería la idea. Bueno, lo que ustedes tenían como como una guía de lo que íbamos a ver hoy es esto, ¿no? El suelo como subsistema de los ecosistemas terrestres, que es lo que recién les dijo también Cecilia, es lo que vamos a ver ahora, además de considerar al suelo como un recurso natural. Uy, ¿por qué no se ve bien esto? A ver ahí, si lo achico. ¿Se ve o no se ve? Los que me... ¿Se ve la presentación? ¿Me escuchan? Sí, se ve perfecto, se ve la hoja que dice ecosistemas y abajo los 4 círculos. No sé por qué Ahí está centrada. Ahí está centrada, claro, yo no la veo centrada, pero no importa. Está, bueno, vamos a concentrarnos y hacer todo lo que podamos. Acá está el esquema global que nosotros habíamos usado en un principio respecto a ecosistemas, como una conjunción, una integración de la atmósfera, la geósfera, la hidrósfera y la biosfera. Esto pensando en un ecosistema global, como puede ser el más extenso, el más complejo, que es la ecosfera o la biosfera o el planeta completo, considerando todos sus elementos en los distintos estados, gaseosos, líquidos, ¿no? Esa es la idea. Y lo llevamos después a ecosistemas terrestres, en donde vimos la influencia del clima sobre la comunidad animal y vegetal. Esto está entre comillas porque ustedes saben que hay más reinos que el vegetal y el animal. Entonces, cuando nosotros decimos comunidad animal, en realidad estamos hablando de la comunidad que no es vegetal. O sea, que no son autótrofos, que no son organismos en general, porque también hay excepciones, capaces de realizar fotosíntesis como proceso. Y lo que a nosotros nos correspondería hoy es hablar sobre el suelo. Entonces,
Acá tenemos esta diapositiva que es compleja en el sentido de que nos muestra que los ecosistemas terrestres nosotros los podemos ver como un sistema aéreo y un sistema hipógeo. Porque físicamente lo vemos así, por separado, pero en realidad estos están íntimamente relacionados. Entonces, la formación de un suelo, cuando nosotros hablamos de la formación de un suelo que estaría acá, en esta interfase en lo que es aéreo y subterráneo, eso se forma en función de distintos factores de formación que se han descrito desde hace mucho tiempo y que son el clima, sobre todo temperatura y la humedad, puede ser por acción de las precipitaciones y por la retención de la humedad, la topografía, que están directamente relacionados también con la roca madre y con la biota que habita el suelo. Y todos estos factores influyen para que se forme este suelo. Y esta biota integra a los productores, que en realidad nosotros en general no los consideramos como habitantes del suelo, porque nosotros los vemos arriba, pero en realidad tienen las raíces abajo y dependen de lo que está pasando acá abajo. Vamos a ir como completando esta idea en la medida que vayamos avanzando en esta charla. Pero el suelo comprende todos estos elementos y la materia orgánica y los consumidores, o sea, aquellos organismos que no son capaces de realizar fotosíntesis, pero que están acá abajo y forman o integran esta red de descomposición, están influyendo directamente sobre la formación de este sistema, que es el que alberga a las raíces de las plantas y tiene todo que ver con la productividad del sistema. Nosotros vemos esto acá arriba, pero en realidad esto no es independiente de lo que sucede abajo. Y cuando se habla de que el suelo está vivo, que es una frase que se ha acuñado este último tiempo y que, bueno, se ha usado incluso como lemas de congreso, por ejemplo, en el Congreso de Ecología y Biología del Suelo que se hizo en Puerto Iguazú el año pasado nomás. El lema era: el suelo está vivo. Porque en general nosotros consideramos, o se ha considerado, que el suelo es un sustrato en el cual las plantas no sé, se integran, pero es como si fuese independiente lo que hay arriba de abajo, y eso nosotros lo sabemos, estudiando. Eso no es así, ¿no? Eso no es así. Ahora, esta formación de este suelo requiere un tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de siglos. Es para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el suelo, o sea, sabemos lo importante que es el suelo ahora, porque sabemos que la productividad vegetal que se produce en superficie, que se realiza en superficie, depende de lo que está pasando abajo, que es el suelo. Y este suelo se formó a través de un proceso que en ecología es conocido como sucesión, la sucesión ecológica, que está estudiado y descrito muy bien desde el punto de vista de la parte superior del ecosistema terrestre. O sea, nosotros sabemos que cuando un suelo queda desnudo, o un suelo está desnudo porque, por ejemplo, se retira un glaciar y queda expuesto, entonces hay organismos que se instalan en ese suelo, que lo empiezan a transformar y que van progresivamente produciendo condiciones que habilitan a otros organismos a la instalación en dichos lugares. Entonces hay una serie de etapas serales. Estamos usando la idea de sucesión más tradicional. En este momento, bueno, existen muchas otras formas de ver la sucesión, pero en síntesis siempre es la posibilidad de que distintos sistemas se vayan estableciendo en un lugar, distintos sistemas terrestres, distintos tipos de ecosistemas terrestres que se van estableciendo en un lugar hasta que llegan a un
sistema, a un ecosistema que es, digamos, autosuficiente y que se reproduce a sí mismo, donde ya no se producen más cambios. Entonces, esto muchas veces se ha llevado a la idea también de que los ecosistemas terrestres son jóvenes, muy jóvenes, y luego llegan a la madurez. Después hay toda una serie de otras consideraciones respecto a que envejecen también. Pero bueno, vamos a llegar hasta acá, donde es renovable, donde este sistema está en equilibrio, que es lo que se llama etapa clímax. Este desarrollo del sistema terrestre en superficie, que es lo que nosotros observamos, o observaron los botánicos que estudiaron y describieron la sucesión ecológica, no se hace en forma independiente de este proceso que es formación de suelo. Y cuando nosotros reconocemos un ecosistema terrestre, es cuando efectivamente nosotros podemos reconocer que existe un suelo. Si no hay un suelo, entonces no hay un ecosistema terrestre. Y el ecosistema es todo, no solamente la parte superior, sino también el suelo. Por eso todo esto está vivo. ¿Sí? Bueno, esto es un perfil de suelo, ustedes ya más o menos lo deben haber visto, acá está en la realidad, ustedes saben que esto se mide, en este caso estamos hablando de metros a lo sumo, ¿no? No más de eso, en este caso están expresados en pulgadas las distintas unidades, y el desarrollo del suelo hace que se desarrolle un perfil en este suelo que tiene que ver con el movimiento del agua en el suelo que arrastra partículas hacia abajo y también hacia arriba, cuando el agua se evapora, ¿no? Por otro lado, porque hay un ingreso permanente de restos orgánicos, le llamamos restos, pero no necesariamente son restos, puede ser también pueden ser de origen animal, no solamente vegetal, y puede ser la planta o el organismo completo el que está aportando esa materia orgánica cuando se muere, ¿no? Las raíces, por supuesto, ya están incorporadas en el suelo y entonces al morir aportan directamente, no necesitan caer, quedar acá y ser traídas hacia abajo, sino que están incorporadas. Por eso, la forma y la naturaleza de las raíces tiene mucho que ver con el tipo de suelo que se forma en ese ecosistema terrestre. Si nosotros lo vemos a una escala inferior, a una escala de mucho menor tamaño, lo que tenemos entonces en el suelo es una combinación de agua, aire y partículas, tanto orgánicas como inorgánicas, además de organismos que aquí están representados solo con las bacterias. Una de las cosas que ocurre cuando se forma el suelo es que también se incorporan o se están formando en forma simultánea los agregados de minerales secundarios como las arcillas. Las arcillas tienen algunas características que son parecidas a la que tiene la materia orgánica, que son grandes moléculas y están cargadas, o sea, tienen cargas eléctricas que retienen nutrientes. Y esto es retienen iones en realidad, que son nutrientes cuando esos iones son absorbidos por las plantas, son importantes para las plantas. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que aquí estamos hablando a nivel de milímetros de lo que ocurre en el suelo, y antes hablábamos de metros, y hablamos en tiempo de siglos. Les digo para que se vayan haciendo una idea más concreta y como aterrizando esta información, porque en realidad esta información debería tenerla todo el mundo, no solamente la gente que estudia el suelo o no solamente los biólogos que estudian la biota edáfica. La biota edáfica o los organismos que están en el suelo cumplen distintas funciones desde nuestro punto de vista de observadores y participan en distintos procesos, que son, por ejemplo, la fragmentación y descomposición del material orgánico. Nosotros ya estamos familiarizados con estos términos.
de la disponibilidad de nutrientes para los cultivos o para la vegetación en general, la formación de esta estructura, de estos agregados que veíamos recién, entre estas partículas minerales y de la materia orgánica, que van dejando estos espacios libres para que se ubiquen ahí el agua y el aire que son necesarios también para la vida en el suelo. Entonces, toda esta, la biota, los organismos del suelo, están involucrados directamente en la formación y participan a través de estos procesos. Acá algunos ejemplos para que ustedes vean, la fauna o la biota del suelo en general es separada por tamaños, y por ejemplo los elementos que son más grandes se denominan macrofauna, y esto es lo que nosotros vemos, lo que en general encontramos cuando hacemos un agujero en el suelo, cuando removemos el suelo para plantar algo, encontramos lombrices, encontramos algunos insectos como estos coleópteros, hay arañas, hay una gran cantidad de miriápodos. Bueno, estos son, es lo que llamamos macrofauna, y dentro de estos organismos o entre estos organismos hay algunos que son capaces de cambiar la disposición incluso de las partículas, que remueven el suelo, que crean posibilidades de hábitat para otros organismos, y que tienen mucha importancia, como son las lombrices, y también las termitas, y a ellos se les llama ingenieros del ecosistema, pero eso es una manera de llamarlos, no necesariamente tienen que usar ese tipo de terminología, pero bueno, se les llama ingenieros del ecosistema tratando de usar terminología humana para explicar lo que ocurre en el suelo, en los procesos, ¿no? Se usa como si fuera didáctico, en realidad. La mesofauna, en general, son ácaros y colémbolos, son los grupos mayoritarios en los suelos, son mucho más pequeños, mucho más difíciles de ver. Esa sería la mesofauna. Y después tenemos hay una microfauna, hay organismos que son más pequeños, que no se los pongo acá, y están estos reinos distintos que hablábamos antes. Todo este reino de los hongos, había problemas para compartir el Face. de lo que nosotros podemos... alguien tiene el micrófono abierto. Generalmente nosotros de los hongos vemos esto, ¿no? Lo que son los cuerpos fructíferos, pero en realidad los hongos son esto, que es lo que llamamos micelio, y que son como filamentos que están distribuidos en todas partes y que difícilmente podemos separar como individuos. Los hongos son, por eso son un reino, porque son muy diferentes a lo que nosotros podemos conocer o describir como un organismo vivo. Son muy diferentes, y tienen muchas fases y formas de reproducción que son distintas y que los hacen muy exitosos. Están en todas partes y permanecen por mucho, son muy resistentes, y entonces por eso también participan mucho de este mundo oscuro y tan limitante en ciertos aspectos como el suelo. Y por otro lado están las bacterias, aquí una imagen muy, bueno, más bien una figura, y la manera más tradicional en que se han cultivado como para reconocerlas, que son en las colonias, ¿no? Colonias en una placa de Petri es lo que asociamos también con bacterias. Ahora, bueno, todo un análisis molecular del que casi no hay imágenes de este estilo que nos puedan como conectar directamente con lo que es un organismo. Esto nosotros lo podemos ver en la naturaleza, esto ya no, pero esto sí se puede encontrar, y si ustedes aguzan los ojos cuando van a hacer o levantan hojarasca o hacen eso, las pueden ver colonias. Ahora, una de las cosas que es importante señalar es que en el suelo los organismos cooperan, y aquí les hice como una síntesis de lo que realizan los distintos organismos, y a veces coinciden las escalas estas de tamaño que vimos, como los más pequeños, que pueden ser los mineralizadores,
que son bacterias y hongos, considerando pequeños a los hongos cuando no lo son, pero son tan finos y son tan independientes que en realidad sí los podemos considerar como prácticamente unicelulares, aunque no lo son. La macrofauna, que también mezcla y construye hábitat removiendo, los depredadores que de alguna manera regulan el tamaño de las poblaciones, porque hay modelos incluso que explican el equilibrio entre presa y depredador, y qué es lo que ayuda a regular los tamaños poblacionales. No hay muchas posibilidades de plagas, por ejemplo, en la naturaleza, porque existen estos mecanismos entre depredadores y presas que regulan los tamaños, tanto de uno como del otro. Y bueno, y están todo este conjunto de organismos que son los transformadores de hojarasca, que en sí mismos ellos por per se no son los descomponedores, no son los que aportan el nutriente para la planta, porque estos son los mineralizadores, sin embargo preparan todo ese material para que pueda ser mineralizado. Entonces, nosotros podemos considerarlos también como gremios. A veces se agrupan los organismos como gremios. Y entonces acá tenemos a los ingenieros del ecosistema, los transformadores de hojarasca, los depredadores, los mineralizadores que vimos recién, y los tenemos puestos acá en función de dos ejes. Hay mayor cantidad de estructuras biogénicas en el suelo cuando están los 4 grupos presentes. Esto de los 4 grupos es algo también que se define desde... Porque el hombre, para poder entender lo que pasa en el ambiente, necesita poner nombres, necesita explicar, necesita hacer gráficos, pero en realidad esto uno lo podría ampliar a muchos más gremios o reducirlo a uno solo. Acá lo que estamos haciendo es viendo las distintas funciones que cumplen en general los organismos. Entonces, más estructuras biogénicas en el suelo, más descomposición y mineralización cuando todos los grupos están presentes. Eso está recontra demostrado en la literatura científica. Eso se sabe que es así, aunque no necesariamente conocemos a todos los organismos que están formando parte de esta red que es sumamente compleja. Entonces, para volver al proceso propiamente tal, temperatura, pH, todas estas características que ustedes incluso vieron, seguramente han visto anteriormente, la calidad de los recursos que se van a descomponer, la calidad de los componentes, estos que caen sobre el piso o que se incorporan al suelo, y los organismos son los que van a definir este proceso de descomposición. Descomposición se llama en general a este proceso opuesto a la producción. La producción es tomar elementos minerales y transformarlos a materia orgánica. Eso hacen las plantas. Ese es el gran trabajo, entre comillas, que hacen a nuestro servicio, si quieren, aunque sé que a alguno le puede dar urticaria cuando digo esto, que la naturaleza le presta servicios al hombre. Es una manera muy antropocéntrica de ver a la naturaleza, pero bueno, sería entonces el proceso de producción de fotosíntesis que realizan los vegetales o los organismos autótrofos, es lo que posibilita la existencia de todo lo demás. Pero en la naturaleza la vida se posibilita gracias a que hay una acción antagónica. Y entonces, ¿cuál sería en este caso? El proceso que sería antagónico a la producción sería la descomposición. ¿Qué es lo que hace? Se desarman todos los ladrillos esos que se usaron para construir la materia orgánica y se dejan disponibles nuevamente para las plantas en el suelo para que puedan volver a construir, a fijar la energía solar. Eso es lo que hacen. Y los procesos que forman parte de esta descomposición son la fragmentación. ¿Se acuerdan que veíamos que había organismos que eran los fragmentadores y
¿cuál es la función que ellos cumplen? Ellos particularizan la materia orgánica, la fragmentan en pedazos cada vez más pequeños y dejan mayor superficie expuesta. O sea, ustedes imagínense en una hoja de un cuaderno y todos los bordes que tiene, sus 4 bordes, digamos, y bueno, superior, las caras serían otros 2, supongamos son 6. 6 superficies expuestas al ambiente. Pero ¿qué pasa si ustedes agarran una tijera y cortan en pedacitos cada vez más pequeños esa hoja? Cada vez hay mayor cantidad de superficie que está expuesta a todas las variables de estado, la temperatura, como la calidad de los recursos. Yo insisto en que hay gente que está abierto el micrófono. Párrafos. Con doble R, párrafos. A ver. Párrafos con tilde en la primera. Por favor, cierren el micrófono. Bueno. Entonces tenemos estos procesos que eran la fragmentación por una parte, por otra parte está la lixiviación, que es el arrastre por disolución o por el agua de las partículas, o la solubilización de, por ejemplo, si hay material azucarado, si cae una fruta al suelo, eso se lava con el agua, y el agua disuelve contenido de glucosa, y esa glucosa se incorpora al suelo por lixiviación, por ejemplo. Y finalmente está la mineralización, que es la transformación de la materia orgánica a inorgánica. Y que esto está en manos de bacterias y hongos. Ellos son los que realizan esta acción, ¿no? Que es lo que veíamos recién, pero lo hacen en mayor volumen, con mayor facilidad, si todo el resto de la biota del suelo está presente. Eso es un hecho, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es que esto funciona? Bueno, ya decíamos que los nutrientes están en una solución. De esa solución que llena los poros del suelo, toman las plantas. Llega por lixiviado y llega porque se mineraliza la fracción orgánica a la solución del suelo. Cuando las plantas toman un nutriente desde la solución del suelo, se produce un desequilibrio. Hay una falta, algo se tomó, algo falta. Pero si hay esta fracción orgánica descomponiéndose y se está formando lo que llamábamos antes materia orgánica en el suelo, que muchas veces la conocemos como humus, que ya no es identificable como tal, o sea, uno puede partir la materia orgánica de tal manera que uno se dé cuenta de que es un pedacito de una cáscara de limón. Y va a reconocer eso hasta un determinado punto, pero llega un momento en que hay una serie de componentes de materia orgánica en el suelo que no son identificables en forma práctica, salvo cierto tipo de análisis en los que no vamos a entrar. O sea, nosotros sabemos que hay cierto tipo de humus que proviene de, por ejemplo, raíces de gramíneas descompuestas o que viene de lignina o de madera en general, bueno, pero si no es a simple vista que nosotros reconocemos eso. Hay coloides del suelo y, como les decía, esos coloides están cargados eléctricamente y retienen a los elementos que las plantas necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la planta lo toma, esta que lo tenía liberado, como esto está en equilibrio, lo libera. Por eso es tan importante el humus en el suelo. Por eso es tan importante la materia orgánica en el suelo. Porque esto se mezcla. Estos elementos se mezclan en el suelo y mantienen a los nutrientes que no se van lixiviados. La lixiviación los puede traer, supongamos que llueve y se arrastran una serie de componentes por los troncos de los árboles, desde las hojas de los árboles, porque se lava la hojarasca, llega a la solución del suelo, y si en el suelo hay
suficientes coloides, se llaman, porque son de naturaleza coloidal, tanto las arcillas como el humus, entonces acá esto se retiene. ¿Para quién? Para las plantas, ¿sí? Nosotros podemos ver lo que ya dijimos con esta fracción orgánica, ¿no? Estamos conservando la solución del suelo desde la que toman las raíces y la posible mineralización desde acá, pero haciendo hincapié en que esta fracción orgánica es más gruesa, en este caso GF, significa eso, materia orgánica particulada gruesa, más fina. Esto podríamos hacer una sucesión de tamaños, pero bueno, está puesto así porque para indicar que esta posibilidad existe y que esto que ocurre en la naturaleza es importante y que paralelamente se forma este humus que es muy reticente a descomponerse, es un material que cuesta descomponer, se mantiene y retiene nutrientes, ¿no? También se puede pasar directamente de material orgánico particulado grueso a humus. Esto es para que ustedes vean más didácticamente cómo ocurre el proceso o cuáles son los elementos que nos permiten entender por qué es tan importante que un suelo tenga materia orgánica y por qué es tan importante evitar que se pierda esa materia orgánica. Entonces acá es nuevamente lo mismo, pero para que ustedes vean que la solución del suelo es importante que contenga minerales y que estos minerales provienen de todo este cúmulo de materia orgánica que está en el suelo. Cuando nosotros pasamos de gruesa a fina, cuando disminuimos su tamaño, estamos hablando de fragmentación. Cuando nosotros estamos hablando de que pasa de naturaleza orgánica a inorgánica, a ser mineral, hablamos de mineralización. Y hablamos de humificación cuando se forman estos coloides y de lixiviación cuando se lava o se disuelven todo lo que está atravesando esta materia orgánica reconocible, que está particulada. Todo esto ocurre en forma simultánea y eso hace que sea todavía más complejo el sistema del suelo. Otro concepto que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta es esto de tasas de renovación o tiempos de renovación, que en ecología son muy utilizados y que para nosotros, hablando en común, digamos, no es algo que usamos, pero que tiene que ver con esto de la capacidad de volver a un estado inicial, como se habla mucho de la resiliencia en este momento, se habla de la posibilidad de recuperación y de los sistemas, y todo esto lleva un tiempo y implica una velocidad, porque una tasa es una velocidad de renovación. Entonces, ¿en qué consiste o cómo se calcula? Porque esto ustedes lo pueden hacer. Frente a cualquier producto que esté almacenado, del que haya un stock, ustedes pueden observar cuánto es lo que ingresa de este elemento al conjunto que ustedes tienen y cuánto es lo que sale de ahí. Esto uno lo puede aplicar a la cuenta bancaria si quiere, si es que tiene una, o al chanchito, si no tiene cuenta bancaria, o a cualquier cosa que tenga almacenada, como en la despensa, ¿no? Cuánto ingresa, cuánto compra, cuánto es lo que se produce de esto, cuánto es lo que se ocupa, en relación a lo que había inicialmente. Esto es un tiempo, esto es otro tiempo, y lo que está acá presente es una cantidad determinada en el tiempo inicial. Entonces, si ustedes restan el egreso del ingreso y lo consideran en función de lo almacenado, saben cómo cambió esto. Por ejemplo, si el ingreso es igual al egreso, o sea, si yo gano lo mismo que gasto, voy a tener siempre lo mismo. Y lo mismo puede ser 0 o 10.000 o 1.000.000, no importa. Esto puede ser muy grande o muy pequeño, pero cuando yo ingreso y egreso exactamente lo mismo a este nivel,
de almacenamiento queda lo mismo. Entonces esto es muy importante en el sentido de cuando acá nosotros ponemos los nutrientes del suelo, o cuando acá, por ejemplo, ponemos el petróleo. Por ejemplo, si nosotros estamos usando un material que se formó hace muchos años atrás, no estamos ingresando nada, solo estamos egresando. O sea, acá para nosotros el ingreso es 0 de petróleo. Bueno, nosotros lo que calculamos acá es una tasa de uso, y podemos ver, si vemos el inverso multiplicativo, que es el tiempo de renovación, cuántos años podemos seguir usando con este mismo egreso esta cantidad que tenemos almacenada. Esto es de suma importancia y está muy bueno que lo entiendan bien, porque cuando uno pregunta cuánto dura un suelo, cuánto dura un determinado nutriente, cuánto es lo que dura cuánto dura el uso de un suelo con determinado cultivo, eso es muy importante, y en general eso no se informa, eso no se dice, pero se sabe. Entonces somos nosotros los que como sociedad tenemos que reclamar esa información, porque es algo que se usa. Y entramos entonces al uso del suelo. Este es un póster que publicaron en 2015 desde la Organización de las Naciones Unidas, en un momento de aniversario del Día del Suelo, cosa por el estilo, el Año del Suelo, donde se muestra en esta rueda la importancia que tiene el suelo. Nosotros podríamos usar cualquiera de estos, pero nos vamos a dedicar a hablar específicamente de la agricultura de un modo muy general, para que todo esto que vimos en teoría de lo que significa el suelo, de lo que son los procesos y cuáles son los organismos que están presentes en él, cómo nosotros podemos entender cómo lo estamos usando, porque la agricultura y la ganadería nos mantienen vivos. Todos necesitamos alimento. Y bueno, acá tienen bastantes imágenes, son todas de Argentina, distintos cultivos, algunos cultivos extensivos, ya sabemos de soja, este es de arroz, bueno, la ganadería, y algunos cultivos que son más pequeños, de menor extensión espacial, como estos, por ejemplo, de huertas, o este de acá. En estos, generalmente en las fotos que uno encuentra de los campos más pequeños, generalmente ve a las personas. En estos, generalmente uno ve maquinaria, si es que hay algo. Si no, se pierde la vista en el horizonte en el uso del suelo dedicado al cultivo de una sola planta. Para que entender esto de la agricultura y qué es lo que se busca a través de la agricultura, vamos a usar esta imagen y a volver a esta idea de sucesión, de tiempo sucesional. Entonces, ¿qué es lo que está marcado acá? Tenemos el tiempo y acá la valoración en cantidad del recurso que se produce como producción neta, que es en realidad la diferencia que hay entre una producción que llamamos bruta, que es la fotosíntesis total, ese es el ingreso en el ecosistema, la fotosíntesis total es lo que decíamos, ¿no? Hasta que se llega a un clímax, a una madurez, y esto es el gasto, sería como el costo, que es lo que desde un punto de vista del proceso se llama respiración. Nosotros le llamamos respiración, no se refiere a la aireación, sino al catabolismo en realidad. Sería como un equivalente a la mineralización también. Desde algún punto de vista, todos los que respiramos, que estamos produciendo dióxido de carbono, estamos en realidad mineralizando materia orgánica. Bien, entonces acá tenemos
la producción neta del ecosistema señalizada con estas líneas, en esta área. Y bueno, lo que busca la agricultura es esta etapa, o sea, en el tiempo sucesional no permitimos que el sistema llegue a ser un sistema clímax y un sistema maduro, porque en un sistema clímax o maduro la tasa de renovación tiende a ser 0. Porque en realidad el stock de lo que está almacenado, la cantidad de biomasa que se formó en ese sistema permanece constante. Eso es lo que pasa en el clímax. Es lo que supuestamente nos pasa como adultos también. O sea, hay un aumento en biomasa desde que se es bebé hasta una determinada etapa en que uno, supuestamente, llega a un peso normal y ese peso es el que mantiene durante la mayor parte de su vida adulta. Y asimismo le pasa a los ecosistemas. Entonces, como lo que nosotros necesitamos es retirar esta producción neta, entonces buscamos, y se ha buscado en agricultura, mantener a los sistemas en este estado. Y en este estado son más simples, porque los más complejos están acá, en el clímax. Es aquí donde se da la mayor diversidad de especies o de componentes, donde hay mayor cantidad de biomasa. Bueno, todo lo que ustedes ven acá, la mayor eficiencia, la mayor estabilidad, la mayor resiliencia, está en el estado clímax. Pero a nosotros no nos conviene eso, nos conviene en agricultura poner acá, porque acá se maximiza la producción neta. O sea, la producción que yo puedo trasladar, que yo puedo sacar, es cuando el sistema me da más. Bien. Sin embargo, el modelo de producción actual es cuestionado. Y es cuestionado por muchos motivos. ¿Por qué? Por un lado, para aumentar la productividad, o sea, aumentar la cantidad de energía fijada por unidad de área y tiempo, porque eso es lo que buscamos, tener el máximo, se han usado insecticidas, fungicidas, bueno, una serie de agroquímicos, además de fertilizantes, para aumentar esa productividad. Y esto ha significado la contaminación de alimentos, bueno, todo esto que ustedes ya más o menos saben. Hay una dependencia creciente de agroquímicos, cada vez más, porque cada vez descubrieron uno nuevo que mata a otro insecto, que mata las malezas, que mata... Bueno, entonces cada vez hay una mayor dependencia de estos agroquímicos. Los organismos resisten porque cambian, porque se reproducen y van cambiando, y ciertas características que les permiten ser resistentes son heredables, y entonces se va transmitiendo esa resistencia a todos estos insecticidas, fungicidas, todos los sidas. Bien, después hay una pérdida de biodiversidad de todo tipo, una simplificación, porque se lleva al máximo este criterio de maximizar la producción neta a como dé lugar, ¿no? Y además tiene costos ambientales y sociales, o sea, hay una gran pérdida de variabilidad genética de los cultivos, porque hay algunos tipos dentro de una misma población, hay algunos tipos que producen más, entonces la producción neta es aún mayor. Bueno, hay un problema con el suelo porque se está degradando y se está dejando desnudo en algún momento, eso hace que la estructura del suelo se pierda, la materia orgánica del suelo se pierde porque se retira la mayor parte de lo que se produce, bueno. Entonces, y para peor, lo peor de todo es que no ha solucionado el problema de pobreza rural, ni tampoco el hambre. O sea, todo lo que se decía con la Revolución Verde, que bueno, esto iba a permitir acabar con el hambre en el mundo, es mentira. Eso no ha sucedido. Tienen ejemplos acá. Esto es un estudio que hicimos en cultivos de tomate, y de tipo convencional, o sea, con las cantidades autorizadas de
todos los agroquímicos, y ustedes ven todas las flechas color naranja están en relación al cultivo. Todo lo que está, a pesar de que nosotros lo hemos visto en el suelo, todos estos organismos están en relación al cultivo. Y lo que está en relación a la materia orgánica del suelo, que es lo que alimenta las redes del suelo, son muy pocos organismos. Muy pocos organismos están en relación a eso. O sea, esto es un ejemplo de simplificación. Y en este caso ven, por ejemplo, a una cadena trófica en cultivos de lechuga orgánicos, y nosotros encontramos que asociado a los rastrojos que se dejan en este cultivo orgánico, existe un crecimiento de hongos que alimenta a determinados colémbolos que son depredados por determinados gamácidos. O sea que nosotros podemos encontrar que cuando esto existe se correlaciona la abundancia de todos estos organismos. O sea, podemos reconocer una cadena trófica que no lo podemos hacer cuando los cultivos son tradicionales, ¿no? Como en el otro caso. Bien. Entonces, una agricultura sustentable debería ser suficientemente productiva, es lo que buscamos. Queremos que sea económicamente viable y que conserve, preserve y que además sea cultural y socialmente aceptable. Espero que tengamos tiempo de ver cómo podríamos hacer eso. Porque ahora, bueno, le doy el paso a Ceci para que ella nos hable de la atmósfera. Ya vimos todo este sistema que tenemos acá encerrado con puntitos, y todo esto tiene relación tanto con la napa, con el agua, como con la atmósfera. Entonces, de eso nos va a hablar Cecilia ahora. Bien, Ceci. Gracias, Anita. ¿Sabes qué? Necesito que dejes de compartir pantalla para Ajá. yo poder compartir la mía. Ahí está. Ya Perfecto. estoy. Bien. Dejar de compartir me costó menos que compartir. Que compartir. A ver si lo tengo aquí. Esperen un segundo que vamos a abrir. Vamos a poner esta. A ver si puedo. Ahora estoy yo la que estoy complicada. Ahí y aquí. Tranquila que hay tiempo, Cecilia. Ahí estamos. Ahora sí, la encontré. Bien. Como decía Ana, vimos ecosistemas en la primera clase, vimos agua con Marcelo y ahora vimos suelo. Y todo está relacionado con todo. Había acá un famoso conductor argentino que decía, todo tiene que ver con todo, o algo así, y no se equivocaba. Nosotros buscamos, les voy a ser honesta, buscamos especialistas en el tema aire, no conozco demasiados, pero los 3, 4 que consulté no tenían tiempo de participar de la ronda, y con Pablo pensábamos en que si tocar o no el tema, y la verdad es que entregar la rueda de conversación sin aire era como entregar una mesa con una pata menos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver aire, y lo que me voy a animar a hacer yo acá, sin ser especialista en el tema, es un repaso con ustedes. Me deja tranquila que mientras preparaba la charla busqué información para aquel que quiera profundizar, hay de sobra en la web, muchísimos trabajos científicos de cada uno de los contaminantes, de cada uno de los problemas que tenemos hoy por hoy como contaminantes de la atmósfera. Como verán, ¿están viendo bien, no, la presentación, por las dudas? Sí. Creo que, ok. Yo decidí llamar a esta charla El aire que respiramos, y mi intención con el título es traer a nuestra conciencia, al menos por el ratito que dure este repaso, lo importante que es el aire para nosotros. Que de hecho no es importante, es indispensable. Yo estoy segura que si les pregunto o consulto cuántos de ustedes a lo largo de toda su vida se han preguntado alguna vez, mientras exhalaban, ¿habrá suficiente aire para mi próxima inhalación? ¿Habrá suficiente aire para la inhalación de todos los individuos que respiran en este planeta? No lo hacemos.
es ahí, es un proceso autónomo, por suerte no tenemos que estar pensando cada vez que inhalo, exhalo, no tenemos que pensarlo, y por ser autónomo, damos por hecho que está ahí, que está siempre ahí, y difícilmente incluso nos cuestionamos la calidad de lo que estamos respirando. Porque ¿cuántos de ustedes googlearon cuál es el principal contaminante atmosférico de mi ciudad? ¿Cuál es la principal fuente emisora? ¿Qué calidad tiene el aire que respiro? Yo creo que tampoco es una pregunta que nos hacemos. Y más o menos lo mismo pasa con el agua y el suelo, capaz que en menor medida. El agua, eso, cierro la canilla y no me pregunto, ¿tendré agua potable la próxima vez? ¿Cuándo registramos lo importante que es el agua en nuestro día a día? Y el día que nos cortan el servicio. Ese día nos queremos matar, que no me puedo duchar, que no puedo cocinar. Ahora, nos reintegran el servicio y el problema ese dura, el enojo, en serio, dura 1 o 2 horas más, y después es reemplazado rápidamente por otro problema. Y difícilmente incluso nos detuvimos a pensar que hay personas en este mundo que su día a día es así, que no tienen acceso al agua. Y nótese que digo agua, no estoy diciendo agua potable, ¿no? Estoy como, bueno. Entonces la idea es que mientras hagamos este repaso, tener presente lo necesarios que son estos medios para nosotros, el suelo, el agua, el aire, y que como no nos cuestionamos, en nuestras acciones diarias, cada vez que decidimos qué hacer, tampoco tenemos presente si ese hacer contamina o no contamina, en qué grado contamina o no contamina. Entonces la idea es, ahora, tengamos presente que somos parte del problema, pero también parte de la solución. Para que esto no quede en un repaso de, veo todos los dramas que hay, pero en realidad están afuera, no me pertenecen. No, yo soy parte de ese problema con mi accionar, pero también puedo, gracias a Dios, ser parte de la solución. O sea que, de ahí es importante que conozcamos cómo funcionan, ¿no? Entonces, rápidamente. ¿Qué llamamos aire? Un conjunto de gases que es retenido en torno a nuestro planeta Tierra por acción de la gravedad. Y como veíamos en el colegio secundario, la composición, principalmente nitrógeno, en segundo lugar oxígeno, después argón, después dióxido de carbono, y por allá lejos traza algunos otros gases como el helio, el neón, el hidrógeno, el amoníaco también. Y nosotros sabemos que además esta composición, si nosotros tomamos como base, como nivel cero, la superficie de nuestro planeta Tierra, y a medida que nos vamos alejando, a medida que vamos subiendo, la composición varía, y también varían las propiedades físicas del aire. Es decir, a mayor altura sabemos que hay menor presión, menor peso, es más frío, y también va variando la composición. Esa composición, nosotros tenemos fuentes emisoras de otros gases, y el aire es receptor de esas emisiones, de las emisiones de nuestras industrias, de nuestro transporte, del tratamiento de residuos, e incluso emisiones de procesos naturales, que son la actividad volcánica, la descomposición de la materia orgánica, como hablaba Ana. Y todas esas emisiones, el aire es receptor, y vamos alterando su composición. Y eso es lo que llamamos contaminación atmosférica, es una alteración de esa composición que veíamos recién. ¿A través de qué? Pueden ser gases, que son emitidos en la atmósfera y los reciben, partículas, yo puse acá sólidas, pero también pueden ser líquidas, suspendidas en él, o una mezcla de las dos cosas, de gases y partículas. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Gases. Gases tenemos los gases de combustión fósil, como el dióxido y monóxido de carbono, el dióxido de azufre o los óxidos de nitrógeno, los famosos CFC, el metano, y luego sí, material particulado. En cuanto a los gases de combustión fósil, bueno, son productos de la quema de combustibles como el petróleo, la gasolina, el carbón. Y yo les puse acá los 3 principales: monóxido y dióxido de carbono, dióxido de azufre, aunque yo puse dióxido, pero son varios los óxidos de azufre, y óxidos de nitrógeno. Esta X
porque hay distintas valencias, digamos. Entonces, en los gráficos acá que comparto con ustedes es para que vean que las fuentes de emisión de estos contaminantes son generalmente las mismas, y quizás varía un poco la proporción en que cada una de estas actividades aportan los diferentes contaminantes. Entonces así vemos que en el dióxido de carbono el mayor aporte lo hace la industria que genera electricidad y calor, y en menor proporción el transporte. Y en el dióxido de azufre lo mismo, la electricidad, principalmente en calor, y el transporte aparece recién en cuarto lugar, mientras que los óxidos de nitrógeno el mayor aporte lo hace la industria automotriz, el circular en realidad. En cuanto al dióxido, lo que podemos decir es que nosotros medimos dióxido, concentración de dióxido, pero el gas que más se libera es monóxido, solo que este es, una vez en la atmósfera, es muy reactivo y rápidamente pasa a dióxido. Entonces se toma y se mide el dióxido, pero en realidad las emisiones son en su mayoría de monóxido. Y lo mismo pasa con el óxido de azufre. La mayor parte de los procesos industriales de transporte tienen residuos de azufre, y van liberando a la atmósfera azufre. Y se toma, lo que se mide es la concentración de dióxido de azufre, porque al ser justamente muy reactivo, es más fácil, digamos, medir este, pero tenemos con este un parámetro de la concentración de los otros óxidos de azufre. Y con el óxido de nitrógeno sucede lo mismo, también es muy reactivo, se liberan principalmente monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Este gas es importante, todos ellos son gases que participan en incrementar el efecto invernadero natural, que ya vamos a ver más adelante. Pero además, el óxido de nitrógeno, es particularmente importante porque como es muy reactivo, una vez en la troposfera, digamos, en las primeras capas, reacciona con otros contaminantes y con otras partículas, y empiezan a generar ozono. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces es bueno, porque si tenemos una disminución de la capa de ozono. El problema es que ese ozono está siendo generado en la troposfera y no en la estratosfera, donde es útil. En la troposfera el ozono es contaminante. De hecho trae severos problemas en las vías respiratorias. Entonces este gas es particularmente importante porque además de aumentar el efecto invernadero, genera un contaminante altamente tóxico. Los famosos CFC son otros gases, aquí hay un poquito de la historia, aparecieron como dice aquí, en 1928 como en los frigoríficos, pero después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a usarse como propulsores de insecticidas, de productos para el cabello, y entre la década del 50 y 60 fue un auge, y se empezaron a implementar en un montón de industrias, y acá ven como refrigerantes, propelentes en aerosoles, en aeronaves, solventes, incluso hasta el 2009 en los inhaladores para el asma. ¿Qué pasó? En ese periodo se creía que eran inocuos, pero para la década del 70 se empezó a ver que no era tan así, que en realidad tenían un efecto muy importante en la destrucción de la capa de ozono, y se empezaron a generar grupos de investigación y estudios entre el 80 y el 85 que llevaron a que en el 1987 se dijera, miren, son realmente perjudiciales, muy perjudiciales, hay que disminuir su uso. Y así fue que en Montreal lo que se propusieron, bueno, fue, vamos a disminuir el uso, ¿cuánto? Bueno, un 50% de acá al 98, es decir, se tomaban 11 años para disminuir el 50% del uso de estos gases. En el trayecto entre 1987 y 1992, vieron que no iba a ser suficiente. Entonces, en la cumbre de Río, ya hablaban de que había que prohibir el uso. Un poco más de historia. Finalmente, en Pekín, en 1999, fíjense, de la producción, un año después lo que se decía es no, hay que prohibir el uso de estos CFC. ¿Y por qué? Resulta que estas moléculas, estos clorofluorocarbonados, estos gases alcanzan la estratosfera y allí son súper reactivos, se desprende el cloro
y el cloro cataliza la conversión del ozono a oxígeno. Es decir, toma un átomo de oxígeno del ozono y se lo lleva, digamos, y deja la molécula de oxígeno, pero no es estable. Es decir, ese cloro unido a ese oxígeno rápidamente se desprende y vuelve a tomar otra molécula de ozono. Entonces la reacción es catalizar la conversión de ozono a oxígeno, y tienen un problema, que es súper estable en cuanto a reactividad e insolubles en la atmósfera. Entonces, un átomo de cloro destruye 100.000 moléculas de oxígeno, y eso es lo que yo trato de mostrarles con este gráfico. Si ustedes toman gráficos del uso de los clorofluorocarbonados en cualquier lugar, yo puse este de Tasmania, pero puede ser en cualquier lugar, ustedes van a ver, pero ¿cómo? Si lo que se proponía era la disminución del uso ya en el 70 y pico, y en el 87 se firma el protocolo. ¿Por qué es que sigue aumentando? Y recién vemos que en el 90 y pico la curva empieza a bajar muy lentamente. En gran medida, tiene que ver, bueno, un poco porque la normativa y la regulación tardan en implementarse, porque a pesar de que se prohíbe el uso, igual se siguieron usando, pero más allá de eso es porque la cantidad de clorofluorocarbonados que fueron liberados a la atmósfera previamente siguen actuando. Es decir, nosotros, aun cuando ahora estuvieran completamente prohibidos y se dejaran de usar, los efectos los vamos a seguir padeciendo, ¿sí? Porque son moléculas que permanecen en la atmósfera cientos de años. Otro gas contaminante es el metano. El metano la principal fuente es de origen natural, porque el metano es un producto de la descomposición de materia orgánica. Así que allí donde haya materia orgánica en cantidad, se va a liberar metano. Y tenemos las lecherías, la descomposición de la materia fecal de los animales, mucho más cuando los animales están concentrados, cuando estamos hablando de cría, ¿sí?, masiva de animales, en las plantas de tratamientos de aguas residuales. Este metano tiene su desventaja, es muy contaminante, mucho más contaminante que el dióxido en cuanto a gas con efecto invernadero, ¿sí? Contamina el 83% más que el dióxido, y es el responsable del 25% del calentamiento global. Es decir, es muy contaminante, pero la ventaja es que hay algunos procesos naturales, tanto en el suelo, y algunas reacciones químicas en la atmósfera, que actúan, digamos, usan al metano como reactivo y degeneran otros productos. Entonces eso ayuda a que la concentración de metano en la atmósfera disminuya. Y además es un combustible mucho más eficiente que otros combustibles fósiles. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Genera más energía lumínica o calórica por unidad de masa que cualquier otro combustible fósil. Eso se estudió, se vio. Entonces lo que se está trabajando es, primero en la regulación, para tratar de disminuir la liberación de metano a la atmósfera, pero además en promover el uso del metano como combustible. ¿Y dónde? Bueno, en aquellos lugares en donde más se genera. Como yo le decía, en la industria de la leche, en las plantas residuales de tratamientos de aguas residuales, en aquellos lugares en donde la liberación de metano a la atmósfera sería muy elevada si no se tratara, se están tratando de implementar el uso de este como combustible y reutilizarlo y no liberarlo. Y luego decíamos que además de gases, los contaminantes de la atmósfera podían ser materia particulada. En general hay muchas clasificaciones del material particulado. Yo tomé la que me parece como más útil para entender qué pasa. Digamos, las partículas, esto quiere decir diámetro, ¿no? Las partículas cuyo diámetro es mayor a 100 micrones, igual son pequeñas, pero estas son pesadas para la atmósfera, entonces se liberan, pero rápidamente decantan. Y si bien son contaminantes que van a tener un efecto local, y de corta duración. El efecto va a ser chiquitito y decantan. Las partículas entre 100 y 10 micrones, estas son las que van a tener efectos no solo locales, sino también regionales o globales, porque permanecen más tiempo en la atmósfera y son más fáciles de trasladar, de dispersarse. Y al mismo tiempo, dentro de estas que son pequeñitas, a las que más atención se les pone son a las que están entre 10 micrones y 0,01 micrón. ¿Por qué?
Porque estas que llaman partículas gruesas, que son las que están entre 10 micrones y 2,5 el diámetro, esas traen problemas respiratorios, son las causantes de broncoespasmos, episodios de asma. Y las otras, las más chiquitas, las que están entre un diámetro de 2,5 y 0,01 micrón, son además peligrosas porque pueden llegar al torrente sanguíneo. Entonces causan intoxicaciones muy fuertes. Y la otra clasificación que pueden llegar a encontrar es que las llaman partículas de fuentes primarias, como una combustión incompleta. ¿Qué quiere decir combustión incompleta? Que es cuando uso un combustible, pero no hay suficiente oxígeno para ese proceso. Entonces se liberan mucho más residuos, emisiones de vehículos, polvo. Y secundarias son los suelos, ¿sí? el recircular de suelo, en generación puede ser por erosión, transporte, evaporación, y material biológico, el polen, esporas y demás. Yo iba a hacer lugar a algunas preguntas acá, pero como estamos medio cortitos de tiempo, vamos a pasar y vamos a dejar las preguntas para el final del ciclo. Y luego, una vez que nosotros tenemos los contaminantes, lo que tenemos que saber es que estos contaminantes tienen efectos y se miden en dos escalas, la escala temporal y la escala espacial. Nosotros podemos hablar de contaminantes con un efecto de corto plazo o contaminantes de efecto de largo plazo. De corto plazo son los que conocemos como smog. Hay distintos tipos de smog, rápidamente hay un smog sulfuroso, que es la reacción del dióxido con el ácido sulfúrico, y eso el smog en general, sea sulfuroso o sea fotoquímico, estamos haciendo referencia a partículas que quedan suspendidas en la atmósfera a muy bajo, a poca altura, y entonces complican la visibilidad, traen problemas respiratorios, pero paran ciudades. China, México suelen estar paradas a veces días, creo que Chile también, después Ana me corregirá, pero tienen serios problemas, los aeropuertos se cierran, actividades que no se pueden realizar, sumado a todos los problemas de salud. Pero son de corto plazo, porque son esas partículas que no se desplazan lejos de la fuente emisora, por ser pesadas en general, entonces y además para que se dé requieren de ciertas condiciones climáticas, que el clima sea seco, que no haya humedad, que la radiación solar sea alta, entonces se genera una condición que facilita este efecto visible. Y otro de corto plazo pueden ser incluso aquellos que nosotros vemos con emisiones que las detectamos por el olfato, ¿no? Muy cerca de la fuente emisora. La lluvia ácida es otro efecto a corto plazo. Nosotros sabemos que en realidad la lluvia ácida lo que sucede es el agua más el ácido carbónico, se juntan, reaccionan, y si hay en el aire justamente azufre disponible y nitrógeno, empiezan a reaccionar y generan ácidos más fuertes. Y esos ácidos fuertes pueden pasar que precipiten en el lugar como partículas o se trasladen y sea el efecto a mayor escala y terminen cayendo como lluvia, en forma de lluvia o incluso de nieve o de granizo en lugares más lejanos, desde la fuente emisora. El principal efecto de la lluvia ácida es la corrosión. Pinturas de autos, deterioran edificios. Hay en Atenas estudios porque estructuras y estatuas de un valor incalculable. Si ustedes ven fotos de hace unos 20, 30 años atrás y ven una fotografía actual, bueno, ahora es una masa de piedra irreconocible, producto de la lluvia ácida. Y a largo plazo, y ahora vamos a ver un poquito más, a largo plazo tenemos dos efectos que además son globales. No vamos a ver por qué. Entonces decíamos, escala temporal, a corto plazo o a largo plazo, y escala espacial, ¿qué alcance tiene? Entonces pueden ser local, justamente como decíamos, el smog, la alteración de la visibilidad, la lluvia ácida, o estas deposiciones de los óxidos de azufre y de nitrógeno, que no es otra cosa que el mismo ácido que cayó como partícula sólida porque el clima así lo quiso, ¿no?
o que cae como agua o granizo y más lejos de la fuente emisora por lo mismo, porque hubo una condición climática que permitió el desplazamiento de estos ácidos que cayeran en otros lugares. Algo muy... algo para destacar de la lluvia ácida es que cuando cae en forma de lluvia, en forma de agua o nieve, cae generalmente muy lejos de la fuente emisora. Entonces, por ejemplo, para ir a algo más concreto, en la Unión Europea los países que generan estos contaminantes son los industrializados, es Inglaterra, Alemania. Sin embargo, por un tema de circulación atmosférica del aire, la precipitación en forma de lluvia ácida, es decir, de un pH menor a 5, la sufren los países nórdicos. Entonces Suecia tiene 18.000 de sus lagos acidificados. ¿Qué quiere decir? El pH de estos cuerpos de agua aumentó, alterando la vida en ellos, y de hecho de esos 18.000 se comprobó que 15.000 son inertes, no tienen vida, esos cuerpos de agua ya no tienen vida. Es decir, Suecia paga las consecuencias de una actividad industrial del Reino Unido y de Alemania. Entonces las regulaciones, si bien el efecto y el contaminante es local, las regulaciones deberían ser regionales, y no siempre lo son. No siempre los mismos países se atienen a las mismas normas. Nada, como para anecdótico, digamos, ¿no? Porque así nos pasa en muchos lugares, ¿no? Entonces, experimentamos las consecuencias de algo que está pasando mucho más lejos de donde realmente vivimos. Una escala regional es eso, repercuten fuera del lugar donde se originaron, nuevamente la lluvia ácida, y la polución fotoquímica del ozono, que es esto que les contaba de los óxidos de nitrógeno. ¿Sí? Son liberados en un lugar, reaccionan y aumentan la concentración de ozono en la troposfera, que es contaminante y perjudicial para nuestra salud, pero el efecto no solo lo experimenta el lugar donde se está liberando el contaminante, sino a nivel regional. Y los globales son dos los procesos que se destacan, que era la alteración de la capa de ozono, esto que hablábamos de los clorofluorocarbonados, que no son solamente los clorofluorocarbonados, hay otros compuestos que alcanzan la atmósfera y que tienen aniones principalmente, el cloro, el bromo, que catalizan la destrucción de las moléculas de ozono, y obviamente no es un agujero de ozono lo que tenemos, es una disminución, un adelgazamiento de la capa, e incluso va como alternando, ¿no? Tiene periodos. Por ejemplo, en la Antártida generalmente el adelgazamiento es principalmente en primavera. Hubo un adelgazamiento general, pero el efecto más grande se ve en primavera. Y lo otro era la alteración del efecto invernadero natural, que yo les contaba que todos estos gases que vimos tienen un efecto sobre el efecto invernadero natural. ¿Y por qué decimos efecto invernadero natural? Porque, ustedes se lo deben saber, pero vamos a repasarlo igual. Digamos, la energía lumínica, la energía solar llega a la Tierra, parte es absorbida y parte es reflejada. Y la parte que queda retenida por los gases de composición natural de la atmósfera es lo que hace de efecto invernadero, y lo que nos posibilita tener en el planeta Tierra una temperatura promedio que hace viable la vida. ¿Sí? Si tenemos temperatura promedio 15 grados centígrados, gracias a la existencia de este efecto invernadero natural. Lo que hacen los gases contaminantes es engrosar esta capa, y la cantidad de calor que es retenida es mayor, entonces va aumentando la temperatura de la Tierra, y deja de ser este efecto invernadero que nos es benéfico, bueno, empieza a ser perjudicial. Yo creo que lo importante, de nuevo, y para redondear, es tener presente que tanto el uso que hacemos como las soluciones están en nuestras manos. Ustedes parecen problemas grandes, parecen problemas lejanos, pero en nuestro día a día nosotros podemos tener injerencia en esto, ¿no? Es decir, tomar decisiones. Así como yo, a veces me causaba gracia pensar en esto, pero si yo miro
cuando compro un yogur, miro la fecha de vencimiento, porque sé que es algo que voy a ingerir, que va a entrar a mi organismo. ¿Por qué no prestar atención en qué consecuencias tiene esta acción sobre el aire o esta acción sobre el suelo? ¿Sí? Tomar decisiones y hacer de nuestro accionar un accionar sustentable. Entonces, me gustaría, para ir redondeando el tema, compartir con ustedes unas filminas. Espérenme que quiero ir un poquito más arriba. Aquí es donde dejamos con Ana. Creo que podríamos hablar un poco desde nuestro accionar de la agricultura, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo sería una agricultura deseable, Ana? Ujú. Claro, sí, sí. Te paso la palabra a vos, que manejás mejor el tema que yo. Bueno, vamos a... Esta filmina la pusimos acá porque, bueno, después de todo lo que criticamos a la agricultura y lo que se dijo respecto a lo que... A los problemas en realidad que tenemos, yo no hice hincapié porque sabía que Ceci lo iba a decir, respecto a la responsabilidad que nosotros mismos tenemos, ¿no? Sobre esto. Hablamos antes de lo que podría ser una agricultura sustentable, y ustedes saben que la palabra sustentabilidad está ahora un poco como de moda, y se usa sin mucha conciencia, por eso es bueno traer el uso y el significado a lo que es nuestra conciencia, que es de lo que terminamos hablando en la charla pasada. Una actividad agrícola deseable en este momento sería una que sea, que esté basada en realidad en una economía solidaria. Fíjense que acá empezamos a hablar de situaciones o de aspectos de la vida humana que no son o no tienen que ver con esta economía de mercado que está ahora funcionando a full y que permite estas cosas e incluso valora dentro del mismo sistema, valora a los elementos naturales. O sea, es famoso un trabajo científico que se llama ¿Cuánto vale una especie? Y hay muchos intentos que se han hecho para decir que la mantención de la biodiversidad debería hacerse porque cada especie equivale a, y se le pone un valor en dólares, porque ha sido así. Cada especie que se pierde son tantos dólares que perdemos. Entonces seguimos en el mismo sistema, en el fondo seguimos valorando de la misma manera. Por lo tanto, el cambio que nosotros esperamos, que es aumentar la diversidad de cultivos, por ejemplo, o que los sistemas agrícolas, los agroecosistemas, tengan mayor capacidad de resiliencia, es decir, de ser alterados, de que se les retire esta producción neta, que es la que necesitamos, pero que vuelva a un estado que permita una productividad similar a la inicial, o que haya cosechas razonables y de producción local. ¿Esto qué significa? Que sea lo que se necesita para ese lugar, ¿no? Que permita además restaurar el paisaje. Aquí paisaje como sinónimo de ecosistema. Lo que sucede es que cuando hablamos de paisajes tenemos a todos los ecosistemas de una misma cuenca relacionados, porque lo están. Porque tal como decía Cecilia recién, algo que se emite en un lugar afecta en otro. O sea, esto de lo que nos muestra la globalización,
justamente no es que tenemos que ser todos iguales, sino que tenemos que mantener identidad relacionándonos. Entonces ahí está lo que llamamos economía solidaria, lo que llamamos energías renovables, y en vez de que el poder esté en manos de unos pocos, muy pocos, que, bueno, pase a manos locales que tienen que ver con este tipo de economía solidaria y que tienen que ver con producción local. Fíjense, mientras, yo no sé cuánto tiempo nos queda, ¿puedo contar una anécdota? Nos queda poco, porque, bueno, rápidamente les digo, hay un lugar en Chile que se llama Corcolén, donde la gente vivía de la agricultura y era fundamentalmente hortícola la producción. En este momento hay plantaciones de guindos. Plantaciones de guindos que son traídas desde Japón, o sea, toda la semilla, el suelo ha sido alquilado, entre comillas, y se sabe que esto va a durar unos años. Hay un tiempo determinado en que esos guindos se van a producir ahí. ¿Por qué? Porque las guindas son un alimento que se consume en una festividad japonesa y hay una gran demanda, ha habido un aumento de población de los japoneses, no les alcanza el suelo, entonces ellos van, alquilan, cultivan, y después se van. ¿Cuándo se van? Cuando ellos calcularon, porque conocen de tasas de renovación y de tiempos de renovación, cuándo ese suelo va a quedar agotado. Y entonces la población local se está viendo en la obligación, por subsistir, de participar en esos cultivos de guindos que además no están, no es apropiado el clima en una determinada etapa, entonces hay productoras de calor para los cultivos que producen un ruido. Bueno, es todo un tema de no producción local. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué es lo que hace que la globalización es perfecta? Porque los japoneses pueden cultivar en Chile. ¿O no? No sé qué piensan ustedes, pero bueno. Claro, listo. Entonces ahora tenemos acá la idea de sustentabilidad. Fíjense que la sustentabilidad tiene 3 puntas que son importantísimas de considerar y todas son igualmente importantes. Por un lado están los objetivos económicos productivos, o sea, necesitamos obtener determinados recursos y compartirlos, pero con objetivos también socioculturales, que no se pierda lo que se hace en esa región, que eso se difunda, que eso se intensifique, se mejore, se estudie, pero no que se aplique un modelo que ha sido producido en un lugar directamente en el otro porque es la panacea y porque somos felices haciendo eso, repitiendo lo que otros hacen. Eso no tiene ningún sentido y en este momento está dominando lo que es nuestro mundo, ¿no? El mundo que conocemos, que no es el que queremos, por lo menos todos. Y bueno, por supuesto tiene que tener objetivos ambientales. Y ese es de sustentabilidad, no de Superman. Bien, entonces, claro, por si acaso, esa es la idea de la sustentabilidad. Tiene 3 patas por lo menos, y tiene que ser, la sostenibilidad habla de que hay un tiempo en que esto puede durar. Y este tiempo en el que puede durar, puede haber cambios, por supuesto que sí, pero los cambios tienen que ser locales, tienen que ser producidos por las personas que van a usar aquello que se está produciendo en ese lugar. Si hay intercambios puede haberlos, pero no en la medida en que se produzca esta erosión cultural o en que se pierda el sistema que se está utilizando. Bien. E incluso, Ana, pensando en esto que vos decías, ¿no? Que sustentabilidad es una palabra que se ha puesto de moda, yo creo que si nosotros acordamos que cuando hablamos de sustentabilidad estamos considerando estas tres variables,
cualquier acción que nosotros, o actividad que mencionemos, podría ser sustentable, y no estaría mal. Digo, vos decías una agricultura sustentable, yo que he trabajado estos últimos años en conservación y turismo, podemos tranquilamente pensar en una conservación de los ecosistemas sustentables. Es decir, ¿qué está diciendo? Pero es que si yo conservo, pero no incorporo, digamos, conservar, bueno, vemos que los objetivos ambientales van a estar presentes, ¿no?, de una. Pero si yo no involucro a la sociedad, ¿sí?, a las comunidades que están en torno al área protegida, y si además la cultura, las costumbres, la idiosincrasia de esa comunidad, pero si además no involucro la parte económica y productiva, probablemente la conservación o la protección de ese ecosistema no sea sostenible en el tiempo, porque surgirán aspectos de estas otras dos variables que no consideramos en un principio, que no se integran, que no hacen a eso justamente durable, perdurable. O el turismo, lo mismo. Es decir, yo creo que incluso acá cualquiera de nosotros podría pensar en alguna acción diaria o de su actividad que podría ser sustentable si empiezo a considerar, cuando la ejecuto, estas tres variables. Y ahí vamos un poco a la filmina que vos mostrabas en tu clase anterior, en la de ecosistemas, y con la que cerrabas la charla, que es qué lugar ocupamos nosotros, ¿no? Ahí está. Ahí está. Yo creo que podríamos proponer, no sé cuánto tiempo nos queda, pero podemos proponer, y esto puede quedar planteado para que lo hagan realmente, más si hay quienes están asociados a un currículum real, digamos, que tienen a quien responder, que es buscar ejemplos de la vida diaria que nos hagan realmente conscientes de qué estamos haciendo. Porque perdemos esto, o sea, este sistema tiene también ese gran efecto sobre nosotros de hacernos sentir que no tenemos poder, que no podemos, que solos, ¿qué voy a hacer yo? O sea, yo sola no puedo. Esto es más grande que yo, pero eso no es así. Eso es muy falso, y la conciencia justamente lo que nos permite sumarnos, porque si todos hacemos lo mismo, es imposible que esto prospere tal cual como lo ha hecho. Si ha podido establecerse este sistema, es porque nosotros hemos abandonado nuestro propio poder. Entonces, bueno, veamos qué es lo que nosotros podemos hacer en nuestra propia vida que pueda influir de una manera positiva, o por lo menos llevarlo a una manera de conservación, de resiliencia, de todo esto que estamos hablando. Nosotros no estamos hablando de una idea política en general, sino de una manera diferente de vivir, que significa ni más ni menos que conservar lo que tenemos. Bien. Sí, incluso la necesidad de cambio actual, es decir, ya sabemos, algunas respuestas las tenemos, es decir, sabemos que tenemos que hacer un uso diferente del suelo, sabemos que tenemos que hacer un uso diferente del agua, que reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera, pero la realidad nos impone otra cosa, porque la población mundial sigue creciendo, la demanda de alimentos es cada vez mayor, las ciudades son cada vez más grandes, hay cada vez más países en vía de desarrollo socioeconómico. Entonces, es lo que creo que es eso, si esperamos que las soluciones vengan nos caigan, digamos, ¿no?, desde arriba, y que pocos decisores, como decías vos, poca gente, le dejamos el poder a muy pocos, el poder de decisión y de acción a muy pocos, difícilmente el cambio se produzca, por lo menos el cambio que necesitamos. Entonces, creo que ahí nos tenemos que plantar y empezar a pensar, como decía Ana, y creo que un lindo cierre de esta charla puede ser eso, y obviamente preguntas si hay,
podemos abrir el espacio a preguntas. Y opiniones. Acá comparto un poco algunas. Han llegado agradecimientos de la charla, gracias a ambas, muy completas, gráficas, didácticas. Acuerda, María, Gabriela, dice que los proyectos tienen que tener este condimento local, y eso es sumamente importante, entre algunos de los comentarios. Por otro lado, yo me quedé mirando la transparencia, que la última transparencia que proyectaron. Acá hay muchos educadoras y educadores, y me parece que esto tiene que ver con un poco lo que trabajamos siempre desde la perspectiva de educación ambiental, ¿no? Vos decías, Cecilia, somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. En una de tus comienzos de tu charla dabas esa frase, lo cual es un poco alentador, porque digo, me parece que cuando solo hay un problema y no hay una solución que uno pueda aportar, al menos cuando uno trabaja con niños y niñas, es complejo, porque entonces, ¿para qué nos vamos a sentar a discutir? Entonces, siempre es esperanzador empezar a entender que hay una punta por donde tirar. Lo otro que me parece interesante es que uno es con el otro también, ¿no? Este concepto de intersomos, este concepto que nosotros hemos trabajado en el postítulo de educación ambiental el año pasado y el postítulo de cambio climático, que uno también es con el otro, y lo que ocurre en un lugar ocurre en el otro. Vos hablabas de que uno sufre consecuencias de problemas que quizás uno puede pensar que son lejanos, y a su vez puede ser al revés. Digo, yo puedo provocar desarreglos aquí que afecten en otro lugar. Me parece que eso tiene un valor muy interesante cuando uno trabaja en escuelas y cuando uno trabaja con estudiantes, pensar que sus acciones también, en un montón de otros aspectos, y ya dejando o mirando más allá de la naturaleza, en lo humano y en los grupos, tiene que ver con lo cooperativo, tiene que pensar pensarnos entre nosotros y pensarnos con los otros. Y a mí me parece que eso, y lo que tiene la educación ambiental, y esto lo pongo en discusión, es que es muy, muy interesante, muy rica, muy generosa, porque uno de acá desprende un montón de conceptos que tiene que ver con el otro, ¿sí? Y esto siempre lo trabajamos con lo cooperativo. Ana hablaba también de una economía solidaria, y uno puede poner a discutir cuál es ese concepto de solidaridad. Uno puede hablar también de precio justo, ¿sí? Cuando hablamos de precio justo, cuando hablamos de proyecto, bueno, uno puede hablar qué es justo, justo para el productor y justo para el consumidor. Y ahí hay un montón de contenidos por donde tirar en cada uno de los currículos, como dijo Ana, y acá los maestros y maestras que nos acompañan seguramente tienen ideas. Me quedo pensando, y ya paso la palabra a quien tenga ganas de conversar para no ocupar más tiempo yo, en esta idea de intersomos, ¿no? Y hay algo que tú y yo somos juntos, y hay algo muy poético que quería compartir. Como dos ciegos nos buscamos, a veces incluso llegamos a tocarnos, y nos damos cuenta de que mi mundo, tu mundo, ya no es tan mío ni tuyo, sino que ambos danzamos descalzos sobre el mismo césped, bajo la misma lluvia. Me parece que tiene que ver un poco con esta idea de ambiente, con esta idea. Hoy hubo una rueda que rodó sobre temas muy científicos, pero que cada uno de nosotros lo puede llevar a sus terrenos, y ahí entendemos que la naturaleza nos invita en esa generosidad a romper con las áreas del conocimiento y a transversalizar nuestra currícula para hacerla más parecida a la vida real. Entonces, bueno, ahora sí paso la palabra a quien tenga ganas de conversar. Sí, Y mientras... perdón. Perdón, no, dale, decí. Capaz que, porque también va para vos. Mientras Pablo hablaba, Marcela Machado dice, muy interesante las charlas, pregunto, ¿por qué no hay tanta producción o difusión de los hongos en Argentina? Para recomendar la película Fantastic Fungi. Y en cuanto a Chile, dice que pasa lo mismo con las plantaciones de palta, que requieren muchísima agua, y como dijeron, los pueblos y los ríos cada vez más pobres. Gracias. Sí, bueno, es lo mismo, o sea, las decisiones se toman en función de la economía, de lo que vende. Y bueno, en este momento, por ejemplo, en el norte de Chile existen pueblos donde no hay agua porque el agua se usa por goteo para regadío, y no hay agua en ninguna parte, ni en el baño, o sea, todo es seco. Los baños son baños secos,
los desechos en el baño van a parar a distintos lugares, que es todo sin agua. Entonces, y eso es una realidad que desconocemos y que solo experimentan las personas que están viviendo en eso. Y hay una cosa que yo quisiera destacar de lo que decías recién, respecto a esto del ambiente y las personas. O sea, cuando nosotros hablamos y ponemos mucha terminología o separamos mucho las cosas para poder entenderlas desde la disciplina que sea, desde las ciencias, cualquiera que sea el objetivo de estudio, en realidad se nos olvida que una vez que entendemos algo tenemos que volver al todo, porque somos parte de todo. Y yo creo que ese es el principal problema. O sea, nos quedamos en un lenguaje, nos quedamos en una manera de comunicarnos, en yo pertenezco a este grupo, pero en realidad al grupo que pertenezco es a la humanidad y a la biosfera completa. Eso es lo más importante, cuando nos empezamos a sentir parte de todo, porque somos parte de todo. No es que sea una idea que se me ocurrió a mí muy romántica, somos parte de todo. Es así. No sé si hay más comentarios de las personas, si hay alguno que haya aceptado el desafío de ver cómo puede ser sustentable su propia vida en su actividad. Está Voy bien. a recorrer la pantalla porque a veces aparecen manitos levantadas que no vemos. También Ahora estamos, no sé si hay comentarios de Facebook, no los puedo ver yo acá, pero quizás pueda haber alguno. Estamos saliendo por el Facebook del Instituto y de la Fundación Pereira. Voy a ver si los veo. No. Bien. Yo no veo, no tengo acceso a todos tampoco. No, yo estoy chequeando algunos y no por ahora. También No sé, son acá las chicas, ¿alguien? ¿Algún comentario, pregunta? Pasa, estos temas nos dejan pensando, en realidad. Está bueno eso. Genera, ¿no?, cierta como culpa y responsabilidad a la vez, porque primero creo que el efecto es que te da culpa por todo lo que no haces o por todo lo que uno no presta atención, ¿no? En su vida cotidiana, en su profesión, y así desde lo más pequeño hasta lo más amplio, ¿no? Como desde pensar el lugar de cada uno en su hogar, hasta después pensar exactamente en el planeta, Tierra. Y a mí eso, como me pasó el otro día con la charla que tuvimos, bueno, genera, creo, ese proceso, ¿no? Que apela a lo profundo de uno como ser humano y, bueno, tomar conciencia creo que es esto, ¿no? En parte. Así que, bueno, gracias. Es lo que yo tengo para decir. Yo creo que la buena noticia respecto a esto es que la culpa no ayuda en absoluto. Entonces hay que pasar rápido al tema de asumir responsabilidad y de en el campo en el que uno puede hacer. En el que no puede, uno está consciente de que no puede. Entonces ahí, bueno, dejas, porque no es tu responsabilidad, pero en lo que sí es, ahí sí. Y nosotros tenemos gran poder. Lo que pasa es que tenemos que ejercerlo y acostumbrarnos a ejercerlo. Pero hemos perdido eso y después con la culpa, todo, porque eso te inhabilita. Sí. Incluso creo que hay cosas que hacemos y no registramos. Por ejemplo, participar de esta rueda, ¿no? Claro. Hacer esta rueda, coordinar esta rueda, estar presente en esta rueda, ya es estar accionando para un mejor porvenir, para generar un cambio. Y eso es genial. Así que yo les doy las gracias de nuevo a todos por estar presente, por seguirnos, por prestar atención, porque a veces se hace muy largo y sé que muchas de las chicas, nada, cortan y tienen 15 minutitos y entran a cursar otra vez, entonces doblemente valorado el esfuerzo que hacen por estar y por seguirnos, así que gracias. Yo quiero agradecer tanto a la doctora Salazar como a la doctora Cecilia Cattoli, que nos acompaña en cada rueda, en cada organización,
La verdad que nosotros hemos hecho un esfuerzo para hacer que estas ruedas giren en un contexto muy complejo, y quiero agradecer especialmente a todas las estudiantes de la carrera del postítulo de cambio climático, porque la verdad, cuento esto a Ana y a Cecilia, hoy no es un día para cursar, porque no empezamos, pero hoy están acá sentadas escuchando porque las mueve más el deseo de conocer que lo que lo que tiene que ver con los papeles y con las cursadas. Y esto muestra que en este contexto los maestros y las maestras están absolutamente comprometidos, trabajando a destajo. Y yo creo que esto hay que reconocerlo porque realmente es así y bueno, y se ve, se nota y están acá presentes. Así que me quedo con la última transparencia, esto de sentir, de conocer y de hacer, ¿no? Vamos a hacer cosas, estamos haciendo cosas. Agradezco a Cecilia por haber pensado también en esta rueda, metiendo los pies en el agua, en el suelo y en el aire también, ¿no? Así que bueno, la verdad que son 3 cuestiones para visibilizar. Agradezco a Lore, que también está trabajando hoy en un día donde no arrancó el postítulo, nuestra rectora. Súper agradecido, Lore, que tuviste toda la conversa. Sí, gracias a ustedes. Muy interesante. Y bueno, y seguimos rodando esta rueda en los próximos encuentros. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos la Gracias. próxima. Que tengan Gracias. lindo día. Hasta luego. Chao, chao.